Te damos la bienvenida. Que nos sintonices en cualquier parte del mundo en que nos ves. Bienvenido a esta comunidad que cada vez tenemos más hambre y más sed de justicia y queremos aprender más sobre Yeshua, sobre su palabra y el propósito que tiene para nosotros. Te damos la bienvenida nuevamente. Comunidad, buenos días. Shabbat Shalom. Y vamos a desarrollar esta serie de temas que hemos venido haciendo y vamos el día de hoy, esta mañana, a hablar un tema que es trascendente para dos pueblos, es trascendente para dos tipos de personas y que cambia la historia, cambia la perspectiva, cambia el paradigma y es el mismo eterno el que nos da la respuesta, la salida y la provisión para todo esto. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esta serie de mensajes? Es derribando todo argumento, es derribando todo aquello que se levante en contra de Mashiach, en contra de nuestro Mesías, es derribando todo aquello que diga que o que esté en contra de que Él es Yahweh y en contra de que su palabra es verdad y es eterna y no cambia, que su palabra permanece para siempre, su instrucción, su bendita Torah. Así que les invitamos a que se unan con nosotros, tomen su Biblia, tomen su cuaderno, su pluma, apunten, hagan sus preguntas ahí en el chat, en los comentarios, y pronto podremos resolverlas todos juntos. Así que vamos a comenzar y déjenme compartir pantalla. Vamos a comenzar. El tema de hoy sería, ¿qué fue lo que limpió Yahweh? Por el equipo de enseñanza del Evangelio de Yahweh. ¿Qué fue lo que limpió Yahweh? Porque en este tema vamos a tener claro que Yahweh hizo algo limpio, que Yahweh limpió algo, que Yahweh purificó, apartó algo. ¿Pero qué fue? Eso es lo que a veces no nos queda claro, eso es lo que a veces confundimos y hace doctrinas y hace hasta religiones y sectas. Entonces, ¿qué fue lo que limpió Yahweh? Vamos a comenzar y voy a pedir que alguien me ayude a leer esta pantalla, por favor. En Hechos 10, del 1 al 16, por favor. Amén, amén. Dice, ¿me escuchan? Sí. Amén. Hechos 10, del 1 al 16 dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Gracias, Pablo. ¿Alguien más que pueda continuar? Hechos 17, 27, por favor.
Amén. Hechos 10, 17, 27. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio y les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la cual habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio al recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Amén. ¿Alguien puede continuar, por favor? Hechos 10, 28 al 35. Amén. Y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío sentarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestiduras resplandecientes y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en la casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y le hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. O me pasé. Está muy bien. Amén. A mí me faltó esa parte nada más. Gracias, Mari. Entonces, ¿qué fue lo que limpió Yahweh? Aquí estamos viendo una visión que ha tenido Pedro, un lienzo con animales. Antes de eso, una persona que en una visión también escucha un llamado y le da una instrucción. Y después hace ir por Pedro y Pedro llega a casa de unas personas. En este relato, en esta parte de Hechos 10, en este capítulo de Hechos, vemos que Yahweh ha limpiado algo. ¿Qué fue lo que limpió? Ha declarado limpio algo. Antes una pregunta, hermanos. ¿Ustedes creen que a Yahweh, que al Todopoderoso, le interesa lo que usted y yo comemos? ¿A Yahweh le interesa lo que entra a nuestra boca? Vamos a ver eso. ¿Existe una dieta bíblica? Vamos a ver qué está en el menú de Yahweh. ¿A qué le llama Yahweh? Comida, alimento. Y el menú podemos verlo en Levítico 11 y en Deuteronomio 14. Y Yahweh empezó diciéndoselo a Noé,
¿Qué es lo que Noé sabía, hermanos? ¿Alguien puede leer Génesis 7:9? Dice, Génesis 7:9, de dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Gracias. Está hablando sobre animales, ¿sí? Animalitos. Génesis 7:2, por favor. Amén. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja de macho y su hembra. Amén. Gracias, Josefa. Génesis 7:8. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios y de las aves y de todo lo que se arrastre sobre la tierra. Amén. Así. Gracias. Entonces, ¿qué se nos enseñó de niños en la escuelita dominical o en el catecismo? No sé, donde usted haya tenido algún contacto con la Biblia en su niñez o adolescencia. Hasta cantábamos, los animalitos subieron de dos en dos. Pero eso es parte verdad y a medias. Porque sí, en Génesis 7:9 dice que de dos en dos entraron con Noé. Pero también antes, en Génesis 7:2, dice, de todo animal limpio tomará 7 parejas. Entonces, de especie de animal, entraron 7 parejas, entraron 14 animales. Y de otros, entraron solamente una pareja, entraron 2 de esa especie. A uno les llama Yahweh limpios. Esos animales limpios fueron más de los que tenía que haber. Eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta, porque por tradición, por costumbre, por ideología, por doctrina teológica, nos dicen que solamente eran 2 de cada especie. Aquí vemos que había 7, incluso 7 parejas. Levítico 11:4-45 dice, porque yo soy Yahweh, vuestro Eloah. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Ese es un verso que nosotros tenemos mucho en nuestro corazón y en nuestra mente. Sed santos, porque yo soy santo. Luego dice, porque yo soy Yahweh, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Eloah. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Vaya, hermanos, ese verso hace eco siempre en nuestra mente, en nuestro corazón. Ser santos, porque yo soy santo. Me seréis santos, porque yo soy santo. ¿Cuál es el contexto de ese versículo, de este mandato que nos da el Eterno, el Todopoderoso, de ser santos, porque Él es santo? ¿Cuál es ese contexto? Pues el contexto es la comida, es el alimento, es la alimentación. Levítico 11, del 1 al 8. Hágame el favor de leerlo a alguien, por favor. Habló Yahweh a Moisés y a Aarón diciéndoles, hablad a los hijos de Israel y decidles, estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, comeréis. Pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos. El camello porque rumia pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. También el conejo porque rumia pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo, la liebre porque rumia pero no tiene pezuña, la tendréis por inmunda. También el cerdo porque tiene pezuñas y es de pezuñas hendidas, pero no rumia, lo tendréis por inmundo. De la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, los tendréis por inmundos. Amén. Gracias, Ray. Aquí nos dice el Eterno, hay 2 tipos de animales, unos limpios, puros, y otros no limpios o inmundos. ¿Cuáles vas a comer? Los limpios, los puros. Dice, estos son los animales que comerás de entre todos los animales que hay sobre la tierra. Nada más estos. Te dice, el que tiene pezuña hendida y que rumia. Ese animalito tiene que tener 2 características. Rumia y pezuña hendida. Deuteronomio 14, del 1 al 8, ¿alguien más, por favor? Amén.
Nada abominable comerás. Estos son los animales que podréis comer: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el corzo, la cabra montés, el íbice, el antílope y el carnero montés. Y todo animal de pezuñas que tiene hendidura de 2 uñas y que rumiere entre los animales, ese podráis comer, pero esto no comeréis. Entre los que rumian o entre los que tienen pezuña hendida, camello, liebre y conejo, porque rumian, mas no tienen pezuña hendida, serán inmundos. Ni cerdo, porque tiene pezuña hendida, mas no rumian, os será inmundo. De la carne de estos no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Gracias, mi hermana. Aquí el Eterno está siendo bien específico, está siendo bien claro, como diciéndoles, no se confundan. Ay, es que tenía la patita, la pezuña hendida. Ay, es que yo vi que estaba rumiando y me lo comí. No se confundan, dice, muy claramente. Dice, los que tienen hendidura de 2 uñas y que rumiare. Las 2 características, los 2 requisitos para que te lo puedas llevar al plato. Si no, déjalo libre, que corra, que camine, que haga lo que quiera, ¿sí? Y te pone ejemplos muy claros, ¿sí? Te dice camello, liebre y conejo y el cerdo. Dice, porque no tiene pezuña hendida, tiene la pezuña hendida, pero no rumia. Entonces estos son inmundos. Déjalo libre, que ande por ahí. No te lo comas. Amén. Ahora, ¿qué es rumiar? Los rumiantes digieren los alimentos en 2 pasos, masticando y tragando de manera normal y luego regurgitando el bolo para remasticar y volver a tragar y así extraer al máximo el valor nutritivo. El estómago de los rumiantes se caracteriza por poseer varias divisiones, 4 en el caso de los bovinos, ovinos y caprinos. Todas esas características, a diferencia de los no rumiantes, son capaces de aprovechar los carbohidratos estructurales presentes en las plantas, la celulosa, hemicelulosa y pectina. Las 2 primeras constituyentes de la fibra, teniendo así una fuente de energía adicional y basando su alimentación en el consumo del forraje. Entonces, ¿qué hace el animalito que rumia? Tiene mayor nutriente para sí mismo, para su carne. ¿Y qué pasa si usted se come un animalito que es más nutrido? Pues es mejor para su propia nutrición, ¿verdad? Entonces el Eterno te dice, que rumia, porque obtiene más nutrimiento del alimento que está tragando. Entonces te va a ayudar más a ti, te va a beneficiar más a ti, pueblo mío. Entonces Yahweh nos está haciendo un favor al decirnos, esto es lo que tú vas a comer. Vamos a continuar. Levítico 11, de 9 al 12, por favor. Amén, Leo dice, esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar y en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Os serán pues abominación, de su carne no comeréis y abominaréis sus cuerpos muertos. Todo lo que no tuviera aletas y escamas en las aguas, lo tendréis en abominación. Muchas gracias, mi hermano. Deuteronomio 14, 9, 10. Amén. De todo lo que está en el agua, de estos podréis comer, todo lo que tiene aleta y escama, mas todo lo que no tiene aleta y escama no comeréis, inmundo será. Muchas gracias. Muy claro, muy puntual. Todo lo que tiene aleta y escama, así como los que caminan en la tierra, te decía que pezuña hendida y que rumian, lo que está en el mar, lo que está en las aguas, solamente todo lo que tiene aleta y escama, todos requisitos, más todo lo que no tiene aleta y escama, no comeréis, inmundo será, tendréis por inmundo tu cuerpo muerto también. Dice Yahweh, pues es que se te va a antojar también lo que está en el agua, ya los conozco. Bueno, esto es lo que pueden comer, es lo que está en el menú. Y todos estos, algunos de ustedes, mis hermanos, en estos 2 libros, en Levítico, en Deuteronomio,
¿Escuchó algo sobre estos moluscos, sobre estos crustáceos? ¿Alguien dígame amén? No. Pues no, gracias. No. Entonces estos, adiós, chao, son inmundos, son impuros. Hasta este punto, ¿verdad? Hasta lo que te hemos estado leyendo, no están en el menú. Vamos a seguir. De las aves. Levítico 11, 13, 19 y Deuteronomio 14, 11, 18. Lean uno, por favor, alguien. Amén. Y de las aves, estas tendréis en abominación y no se comerán, serán abominación. El águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano, según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán según su especie, el búho, el somormujo, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, la cigüeña, la garza según su especie, la bubilla y el murciélago. Gracias. Estos no se pueden comer. Póngalo en la lista. Así que para la próxima comida no los incluya. El de Deuteronomio, alguien, por favor. Amén. Y estas son las que no podréis comer: el águila, el quebrantahuesos, el azor, el gallinazo, el milano según su especie, todo cuervo según su especie, el avestruz, la lechuza, la gaviota y el gavilán según su especie, el búho, el ibis, el calamón, el pelícano, el buitre, el somormujo, la cigüeña, la garza según su especie, la abubilla y el murciélago. Muchas gracias. Así es. Ahora, de los insectos, alguien lea Levítico 11, 20, 23, por favor. Amén. Todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación, pero esto comeréis. De todo insecto alado que anda sobre 4 patas, que tuviere piernas, además de sus patas, para saltar con ellas sobre la tierra. Esto comeréis de ellos: la langosta, según su especie, el langostín, según su especie, el argol, según su especie, y el agap, según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas tendréis en abominación. Todo Sí, léalo, hermano, léalo. Deuteronomio 14:9. Todo insecto alado será inmundo, no se comerá. Toda ave limpia podréis comer. Muchas gracias. Entonces, Yahweh pone una dieta muy amplia, muy vasta. Está hablando sobre animales terrestres, sobre animales acuáticos y sobre las aves o los que tienen alas, alados, ya sea insectos también. ¿Cómo así que insectos? Pues bueno, también dice, pues si se te antoja, por si no hay nada, esto sí. Entonces, esta es la dieta, mis hermanos. Este es el menú. Todo esto es lo que la Torá llama alimento, lo que Yahweh llama alimento, y es lo que uno puede llevarse a su cuerpo. Entonces, en el estudio de la Biblia, en el estudio de la Biblia dice, hay una regla que se llama la regla de la doble mención. Esto habla sobre si la Biblia menciona algo, es algo importante que tenemos que tomar en cuenta en nuestra vida y tenemos que hacer. Pero si lo menciona 2 veces, es que es de suma importancia. Si lo menciona más de 2, 3 veces, es de vida o muerte, hermanos. En ese sentido, aquí estamos viendo que hay 2 libros que están dedicando parte al alimento, al menú, a lo que podemos comer. Entonces, esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. Es muy importante que lo veamos, que no lo pasemos por alto. ¿Por qué? Porque para el Eterno, es de suma importancia. Entonces, mi pregunta, o la respuesta a mi pregunta al principio es, ¿a Yahweh le importa lo que usted y yo comemos? Pues si no, si usted cree
que no le importa, entonces ¿por qué lo escribió y lo dejó en 2 libros muy claramente, muy palpable? Entonces, algo importante de esta visión que ha tenido Pedro en la azotea es los animales que él vio. Ahora, Yahweh dio una instrucción muy clara a Pedro. Levántate, mata y come. Hechos 10, del 9 al 16. Hasta aquí, hermanos, antes de avanzar, ¿alguna pregunta o comentario? Un dato, nada más. En la escritura solo hay unas 3, 4 ocasiones en las que se dice sed santo porque yo soy santo. Pedro lo menciona y las demás están en el Antiguo Testamento, en el Tanaj. Y en todas las ocasiones que no fue Pedro, sino que fue Dios el que lo mencionó, sed santos porque yo soy santo, todas están relacionadas o con la comida o con la vestimenta. Usted no va a encontrar nunca más en la Biblia el que Dios diga a su pueblo sean santos porque yo soy santo y que no esté relacionado con comida o con vestimenta. No es porque las otras cosas no te santifiquen, ¿verdad? Las cosas ya más espirituales, pero a mí siempre me llamó la atención y para que usted lo reflexione, es que en las ocasiones en que Dios da esa frase, sean santos porque yo soy santo, está relacionado con cosas que los demás pueden ver de usted. Los demás pueden ver qué come usted, los demás pueden ver cómo viste usted y no pueden ver de verdad su estado espiritual, ¿verdad? Qué tan lejos o cerca está usted de Dios, eso solo Dios lo sabe y usted. Pero sí es para meditar, y no es el objetivo meditar en eso ahorita, pero para que cada uno lo medite en su casa, que cuando Él dice sean santos, porque yo soy santo, siempre se trata de comida o de vestimenta. Eso es todo, hermano. Perdón. Amén, gracias, Pablo. Es verdad, porque los pensamientos y los deseos, pues hasta ahorita no hay forma de cómo ver los ajenos. Eso es personal, solamente el eterno. Y lo que se puede ver, pues sí, es cómo te vistes, qué es lo que comes, etcétera. Muchas gracias, muy amable. Bien, si no hay algo más, Yahweh dio una instrucción a Pedro. Hechos 10, del 9 al 16. Voy a leerlo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. ¿Cómo así? Porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Entonces, ¿a qué subió Pedro? Pedro subió a orar. No andaba ahí viendo el atardecer o viendo el sol o los pajaritos, no. Él fue a orar. Le dio hambre. En eso vio una visión y se le mostraron todo tipo de animales. Todo tipo de animales. Dice aquí la escritura. Y se le da una instrucción: levántate, Pedro, mata y come. Y Pedro dice: no, Señor, nunca he comido nada común, o sea, nada impuro. Entonces, ¿qué es lo que estaba viendo ahí Pedro? ¿Qué animales eran? No menciona aquí si eran únicamente animales impuros o si había también animales limpios o puros. Pero lo que sí vemos por las palabras que dice Pedro, ninguna cosa común o inmunda he comido jamás, es que había o muchos o todos eran inmundos. Y por segunda ocasión escuchó la voz y le dice la voz claramente: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces, hermanos. Ahora, en Hechos 10:17 dice: y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, oye, pero si estaba clarísimo, mata y come. Y hasta se lo dijo 3 veces. Mata y come. ¿Está claro o no está claro, hermanos? Estamos a los animales. Él tenía bastante hambre. La visión le dice: ahí están los animalitos, mata y come. ¿Qué hay que pensar?
Hechos 10, 13 al 15. ¿Quién me puede ayudar? Hechos 10, 13 al 15. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda o común he comido jamás. Volvió la voz a él por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se Amén, hizo gracias. 3 veces. Perdón. Perfecto, no, está bien, gracias. ¿Qué tenía o qué tenía que pensar Pedro? O sea, ¿qué es lo que lo tenía pensando? ¿Cómo es que Yahweh le estaría pidiendo que violara el mandamiento? ¿No creen eso? Eso es lo que le tenía pensando a Pedro. A ver, si yo fui enseñado desde niño que esto no se debe comer, y así lo habíamos hecho siempre, era un hombre ya Pedro, maduro, ¿cómo es que ahora el Eterno le está diciendo, mata y come? Le estaría pidiendo al Eterno, Pedro, dale, te doy chance, viola el mandamiento, viola la ley. Hechos 10, 19 al 20 y el 23. ¿Alguien más, por favor? Amén, lo leo, dice. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. El 23. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Gracias. ¿Por qué habría de dudar Pedro? ¿En qué estaba dudando? Porque él estaba todavía digiriendo la visión y dándole vueltas y pensándolo. Y le dice Yahweh, aquí vienen y te buscan. Levántate, pues, y desciende. No dudes en ir con ellos porque yo los he enviado. Entonces Pedro se levantó. Ahora vamos a continuar con la segunda parte del tema. Los gentiles. Primero vimos los animalitos en el lienzo. Ahora Yahweh le dice, aquí vienen personas. Van a preguntar por ti. Ve con ellos. ¿Quiénes son estas personas? Goyim, los gentiles. La Biblia traduce a Goyim como naciones, que viene del hebreo. Goy, que es el singular, que sea nación, pueblo, y Goyim, el plural, que son naciones. Todos los seres humanos, que no son los judíos. Ahora, ¿cuál es la mentalidad judía hacia un gentil? De entrada, un gentil es aquel que no sigue la ley de Moisés, que no está bajo ese pacto de Abraham, que no está en el pueblo escogido, por decirlo así. Pero en Mateo 15, 26 dice, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perrillos. Esas son palabras de Yeshua. Y Yeshua le está hablando a alguien que no es del pueblo de Judá, que no es de los judíos. Le está hablando en una terminología muy clara para ellos, para decirles, ustedes son diferentes a nosotros. Le está recordando eso, esa mentalidad que había. ¿Por qué? En Éxodo 23, 24 dice, no te inclinarás a sus dioses, ni los servirás, ni harás como hacen ellos. Antes los destruirás del todo y quebrarás totalmente sus estatuas. Es de los extranjeros, del pueblo que no es parte de ellos. Nehemías 13:3 dice, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Hay una diferencia ahí que se hizo. Y Efesios 2:12 dice, en aquel tiempo estabas sin el Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Eloah en el mundo. Está muy claro el término que está dando aquí en Efesios. Los que están separados del pueblo son aquellos que no tienen el pacto, que están ajenos a la promesa, que están sin esperanza, que están sin Eloah. Para el pueblo de Israel, para todos ellos, esos son los Goyim, esos son los gentiles. Entonces Pedro estaba siendo enviado a casa de un gentil, estaba siendo enviado con gentiles. Y esa es la mentalidad judía en ese tiempo, en ese momento de la historia,
hacia los gentiles. Vamos a ver este personaje central, protagonista en este capítulo de Hechos, que se llama Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Hechos 10, del 1 al 4. ¿Quién me puede ayudar? Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Amén, gracias. Cornelio es un centurión. Obviamente es un extranjero, obviamente es un gentil, pero es un centurión. Aparte de que es un extranjero, es un centurión, es alguien que representa la opresión hacia el pueblo hebreo, hacia el pueblo judío, que es Roma, y que es protagonista en sí, fuerte, de que ellos sean oprimidos y que ellos sean sometidos. Sí, es un centurión para acabarla de amolar. Pero dice la escritura que Cornelio era piadoso. En inglés se puede decir godly, y es una persona que es como cercana a Dios, que tiene ese espíritu, que tiene ese deseo hacia Dios. Temeroso de Elohim, dice, con toda su casa. Y su casa no solamente incluye a su esposa y sus hijos, sino también sus siervos, la gente que trabaja ahí con él. Y que este centurión, Cornelio, hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Elohim siempre. Esta persona, a mí, se me hace, por lo que dice aquí, que esta persona guardaba a lo que él podía hacer y hasta donde podía entender, guardaba mandamientos, guardaba Torah. Y este señor, este centurión, se le habla por nombre y le dice, ¿qué crees, Cornelio? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria. O sea, que él lo vio, Yahweh lo vio, Yahweh le puso atención. ¿Sí? Envía pues hombres a Jope y haz venir a Simón. Esta es la instrucción que se le da a Cornelio. Cornelio dice, no ha servido, lo que tú estás haciendo, lo que tú estás creyendo ahora, lo que tú estás practicando ahora. Ahora bien, en este punto de la historia, las tradiciones, o lo que es la Torah oral, las tradiciones que han puesto los maestros de la ley, los fariseos, ya habían distorsionado sustancialmente lo que el Señor había ordenado en la Torah sobre el estado de pureza ritual de los gentiles. ¿Cómo es esto de la pureza ritual de los gentiles? Para que tú, siendo parte del pueblo hebreo, pudieras celebrar las fiestas, pudieras estar en Shabbat, pudieras estar en los rituales que ellos hacían, sacrificios, etcétera, tenías tú que estar en un estado de pureza ritual, ¿sí? No haberte contaminado de alguna manera, como por ejemplo tocar a un muerto, ¿sí? O haber estado con mujer que está en su período, que no estuvieras contaminado ritualmente porque no podías formar parte de la celebración o del ritual. Entonces, hasta ese momento de la historia, estos hombres que enseñaban al pueblo ya habían distorsionado mucho sobre el estado de pureza ritual de los gentiles. Bien, la hospitalidad en el Oriente Medio siempre exigía que se le presentara comida a un huésped. Así que si un judío se aventuraba en la casa de un gentil, para ellos sería como entrar a la sala de enfermedades contagiosas de un hospital. Era un gran riesgo porque incluso si la comida que se les ofrecía era de un tipo que un judío normalmente podía comer, tampoco se sabía o no había ninguna garantía sobre cómo se había manejado por las reglas kosher que tienen ellos. Aún más, los judíos consideraban a los gentiles como naturalmente impuros. O sea, naturalmente quiere decir de nacimiento. Así que cualquier cosa que un gentil tocara, ya sea comida, muebles, ropa o ropa de cama, los pisos y paredes de sus hogares, cualquier cosa, los judíos creían que esos gentiles le habían transmitido su impureza y por lo tanto
era casi imposible que un judío no se infectara con impurezas rituales. No solo el mero pensamiento de esto era repugnante, pero entonces habría un proceso difícil y a veces caro para volver a un estado de pureza ritual utilizando los remedios establecidos por la ley de Moisés. Si un hebreo se encontraba en un estado impuro por consecuencias de sus actos o de lo que hizo, ¿sí? Tenía que restituirse, tenía que volverse al estado de pureza ritual, y a veces eso era costoso porque había que comprar algún tipo de animal o hacer un ritual. Entonces ninguno quería ser ritualmente impuro. Todos querían participar y calificar de sus cuestiones que hacían como pueblo. Entonces ninguno se aventuraba a entrar o estar con un gentil. Hechos 10, 28 a 29. Alguien que me ayude a leerlo, por favor. Yo y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse a acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Amén. Gracias, Leo. Aquí Pedro está poniendo ya en movimiento la orden que le ha dado Yahweh cuando él estaba orando y le vino la visión. Porque él dice, ¿saben? Les recuerdo que es abominable para mí entrar a la casa de un gentil, de un extranjero, para él o para cualquier judío. ¿Sí? Entonces, él los está poniendo, Pedro, a la altura de los animales impuros. Es abominable para un varón judío. Y comer animal impuro es abominación, porque así dice la Torá, lo tendréis por abominación. Pero él dice, pero a mí me ha mostrado el Eterno que a ningún hombre llame común o inmundo. Le está diciendo que no le llame inmundo por nacimiento, porque nació fuera del pueblo judío o hebreo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Aquí Pedro ya se levantó. Él tiene una orden: levántate, mata y come. Aquí Pedro ya se levantó y le dice, no llames, Yahweh le dijo, no llames impuro lo que yo he purificado. Entonces, ya hizo el primer paso. Ya llegó, ya se levantó, ya está ahí con ellos. Y en ese instante le hace clic la revelación. En ese instante le hace clic la revelación de a qué cosa le dice, y no le llames impuro. Le dice Yahweh, no le llames impuro. Ahí Pedro le cae el 20, como decimos en México. Hechos 10, 34, 35. Alguien más, por favor. Amén. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Amén. Aquí Pedro mata. ¿Cómo Pedro mata? Si me dejan hacer como que una, ¿cómo se llama esto? Alegoría, no sé, de lo que está haciendo aquí dice, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de persona. En toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Aquí está él matando un bastión, matando un gigante, matando un argumento que se levanta en contra del deseo de la Torá, del pensamiento, del plan que siempre ha estado en el corazón de Yahweh. Todo ser humano puede llegar a él. Todo ser humano puede alcanzar el estado de pureza, porque eso lo hace el Eterno. No es algo que el hombre hace. ¿Sí? Entonces él está matando a este gigante, porque él está declarando ahí, está ya convencido. En verdad, dice, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. Ya se levantó. Alejandro, Amén. Perdón, matando un takanot, una enseñanza. Es correcto. Ajá, una enseñanza que venía de los líderes, ¿verdad? Que no venía de Yahweh.
Es Y, correcto. y a veces nos pasa, ¿verdad? Lo que aprendimos tantos años atrás como por verdad, pensábamos que era una verdad. Cuando conocemos la verdad de Yahweh, se nos dificulta sacarlo del sistema porque es algo aprendido. Hay un dicho que dice que cuando uno se repite una mentira muchas veces, se cree como verdad. Entonces, sacar lo que hemos aprendido para traer la verdadera enseñanza de Yahweh, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo Pedro en ese momento, matando una tradición de hombre para entender la de Yahweh. Amén. Para traer la verdad que siempre ha estado ahí. Gracias, Mari. El plan del Eterno. Amén. Hechos 10, 44 y 46. Ayúdenme, por favor. Amén. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don del Espíritu Santo, porque los oía que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Aquí Pedro comió. ¿Qué pasa? Yahshua dice, alza tus ojos y mira, la cosecha está lista. Ya está lista la mies para la siega, ¿sí? Para cegar. Él cosechó ahí Pedro, comió, ¿sí? Mientras él hablaba, Yahweh empezó a hacer su obra redentora. Mientras él estaba dando su discurso, hablando sobre Yahshua, hablando sobre el Mesías, hablando de cómo él vino, cómo él vivió, cómo mostró la Torá, cómo les dijo arrepiéntanse, cómo les dijo regresen al principio, regresen a Yahweh, regresen a la sencillez de la palabra, cómo él muere por la redención de nosotros. Y en ese momento fueron llenos de la plenitud de Yahweh, fueron llenos. No necesitaron más nada, fueron llenos. ¿Por qué? Porque Cornelio y toda su casa ya eran creyentes del único Dios verdadero, Yahweh, Elohim, y guardaban mandamientos. Cuando entonces Pedro habla, su corazón ya estaba listo para recibir la verdad de Mashiach. Y le dice, los fieles de la circuncisión, los que venían con él de Jope, ¿sí? Venían con él algunos. Primero se les ha de haber caído se les ha de haber caído la boca hasta el suelo de que estaban entrando a casa de gentiles. Y después de las palabras de Pedro y de sus declaraciones, y después de ver ahora esto derramándose sobre los gentiles, también se fueron para atrás, yo creo. Un segundo Alejandro, Pentecostés. Dígame usted. quería, antes de que pases a otro punto, ¿verdad? Quería ese punto de, pensábamos que habían entrado en hablando lenguas y que esa era como la expresión, ¿verdad? De que cayeron Al en el final. espíritu. Pero yo recuerdo que cuando María José y yo empezamos a guardar Shabbat, y empezamos a guardar la alimentación y empezamos a guardar todo esto, ¿verdad? Mis otros dos hijos todavía eran cristianos. Sí. Y le dije a mi hijo, tenemos que hablar contigo. Y hicimos una reunión y cuando nosotros nos sentamos, él me dijo, decime lo que me tenéis que decir sin tapujos, porque yo sé, o sea, él tenía la convicción de que el evangelio era algo más y él Amén. estaba listo y preparado para escuchar eso. Amén. Cuando nosotros le hablamos del Shabbat, de los alimentos, él lo tomó de una manera que él dijo, eso sí es, porque no podía ser un evangelio tan, o sea, tan vacío lo que hemos vivido, ¿verdad? Llámese evangelio cualquier rama Doctrina. cualquier doctrina, ¿verdad? Y él lo tomó con una madurez o sea, él solamente estaba preparado para escuchar la instrucción. E inmediatamente, no solamente la tomó, sino que estaba de novio y hasta que la novia no lo entendió, él no se casó ni formó una familia.
Wow. Entonces, es algo bien lindo, ¿verdad? Cuando hay una persona que dice, dime lo que me tienes que decir, porque ya Yahweh, bien sea por visión, bien sea por sueño, bien sea por un deseo grande en el corazón, le habla y le dice, ok, ve y habla con esta persona. Es importante que nosotros esperemos ese momento, Así porque es. si nos apresuramos, la persona no entiende absolutamente, ¿verdad? Pero cuando la persona dice, estoy listo para escucharte, te lo dice de mil maneras, entonces es el momento preciso de hablar de la instrucción de Yahweh. Amén. Eso vamos a retomar un poquito más adelante. Es importantísimo, porque la cosecha, el crecimiento, acuérdate, dice que depende del Espíritu, depende del Ruach, depende de Yahweh. Y ese crecimiento llega un momento en que está listo para ser cosechado, esa planta. Entonces nosotros más lo que hacemos es cosechar después. Pero yo no puedo adelantar el crecimiento de alguien, yo no puedo adelantar que una persona esté lista y preparada para decir sí, amén. No, eso solamente el Eterno lo hace. Pero yo tengo que estar ahí listo para ser un instrumento para la cosecha. Muy bien, Mari, muchas gracias. Ahora, un segundo Pentecostés. Hechos 2, del 2 al 4, dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, del Ruach HaKodesh, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Ruach les daba que hablasen. Romanos 1:16 nos dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Loach para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Qué está pasando aquí? Eso pasó en Hechos, primeramente con los judíos, y está pasando acá también en Hechos 10 con los gentiles, sin acepción de persona. El que obedece, el que cree, el que actúa en consecuencia, Yahweh es fiel. A eso es Yahweh es fiel, a su misma palabra, que dice, en aquel día derramaré de mi espíritu sobre toda carne, no solamente sobre los nacidos dentro de Israel, los nacidos en Judá, los nacidos en el reino del sur o en el reino del norte, en la casa de Israel, sino sobre toda carne. Romanos 14:4. Alguien que lo pueda leer, por favor. Amén. Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Gracias. Este es Pablo. Por otro lado, Pablo también tiene esa revelación. Por otro lado, Pablo también le cae el 20 y él entiende esto. Yo sé, confío en Yeshua HaMashiach, que nada es inmundo en sí mismo, o sea, por nacimiento, cualquier cosa, amados, nada es inmundo. Aún los animales no son inmundos en sí mismos, más para que el que piensa que algo es inmundo, para él lo es, o sea, va a ser inmundo para el que lo piensa. Es la declaración que está haciendo Pablo. Ahora bien, Pablo dice que si una persona cree que algo es impuro, para él o para ella es impuro, así es. Pero no funciona al revés, la lógica no es al revés. Entonces, si yo pienso que ahora es puro, pues ya se volvió puro. O sea, no es así. El hecho de creer que algo es ritualmente puro cuando no es puro, no lo hace puro para esa persona. No opera de esa manera. Eso solamente lo puede hacer Yahweh. Yo no puedo decir, esto es era impuro, pero para mí ahora es puro. Inmediatamente yo lo purifico y véngase, vámonos recio. Yo lo hago. Como las fechas. Yo no puedo decir, por decir algo, y no se me ofenda a nadie, permítanme decir esto. Yo ahora digo el 24 de diciembre, el 25 de diciembre, lo vamos a decretar ahora como el nacimiento de Yahshua. Vamos a celebrar que Yahshua nació. Y por centurias se estaba celebrando ahí el nacimiento de Nimrod, de Tamuz. Ahora vamos a restituirlo, vamos a cambiarlo. Lo declaramos un día puro. No es así. El hombre no tiene esa facultad de volver puro algo que es impuro. Solamente el Todopoderoso, Yahweh, Elohenu, puede hacer eso. Ahora, los fariseos y cualquier judío creía que los gentiles nacían impuros. Eso ya lo vimos.
Desde que ya naciste fuera de Israel, eres impuro, eres un gentil, eres un extranjero. Así que esto no es importante solo para los judíos, sino para los gentiles creyentes. Así como los fieles a la circuncisión que venían acompañando a Pedro de Jope, se les abrieron los ojos, se les hicieron cuadrados al ver la obra de Yahweh también en los gentiles, y que también la promesa es para ellos. Eso es una revelación importante para el pueblo judío. También para el extranjero, también para los gentiles es importante, porque ahora ellos dicen, yo soy parte del pueblo, yo soy parte del pueblo de Yahweh, ¿sí? Para ellos también fue importante esto. Romanos 2, del 13 al 16. ¿Quién lo puede leer? Amén. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Gracias, hermana. Entonces, los hacedores de la ley serán justificados, dice Pablo, ¿sí? No los oidores nada más. Los hacedores de la ley serán justificados, los obedientes a la ley, los que hacen según la ley manda, ordena, decreta, ¿sí? La obra de la ley escrita en sus corazones. Así se muestra la obra de la ley, que está escrita en tus corazones, dando testimonio en su conciencia, ¿sí? Ahora, dice el 14, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, porque están mostrando la ley escrita en sus corazones. Y ese es el pacto que dice Yeshua, ¿sí? Dice Yahweh, escribiré mi ley en sus mentes, en sus corazones. Romanos 2, 17, 22. ¿Alguien que lo pueda leer? He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas. Tú que dices que no se ha de adulterar, adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Amén, gracias. Aquí Pablo está preguntando, ¿realmente guardas los mandamientos? ¿Realmente guardas Torah? ¿Cumples en tu corazón y en tus acciones? ¿O solamente es mera palabrería? ¿Sí? Enfrentando a los que se creen parte del pueblo por simplemente nacer dentro del pueblo judío. Romanos 2, 23, 27 dice, tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Eloah, porque como está escrito, el nombre de Eloah es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. O sea, te jactas de nacer en el pueblo judío y de que tienes los mandamientos, pero los transgredes, pero no la guardas. Aquel que es extranjero, que no nació como judío, pero guarda la ley, realmente es judío, dice, realmente es parte del pueblo. Sí es del pueblo escogido de Yahweh. Entonces, Pablo también lo tenía clarísimo, que no hay excepción de personas, que todo ser humano no nace impuro,
sino que todo ser humano está calificado y puede entrar en el pueblo escogido creyendo y obedeciendo. Romanos 2, sí, Alejandro, dígame. quería dar como un ejemplo, ¿verdad? En el mensaje que dio Pablo de quién es el pueblo, quién es el Israel de Dios, ¿verdad? Él da un Sí, ejemplo, ¿verdad? De una enseñanza, de un takanot. Él da el ejemplo de que se le enseña al judaísmo no tratar bien al extranjero, porque son como animales para ellos, ¿verdad? sí, Entonces, este versículo cae muy bien en eso porque va en contra de la ley, porque la ley dice que si un extranjero quiere ser parte del pueblo, hay que abrazarlo, enseñarlo, ¿verdad? Pero ellos estaban haciendo, y aún, ¿verdad? Hacen todo lo contrario. Entonces, esa es como la infracción de la ley, ¿verdad? Y sí. está el que tiene el mandamiento en el corazón, que cualquiera que se acerca a esa persona que quiera saber del evangelio, que quiera saber de Torah, se le instruye no preguntando nada, sino que simplemente por querer saber se le instruye. Entonces es como lo que dice el versículo, es el gentil enseñando y el que tiene la Torah como que rechazando. Es Eso correcto. quería agregar ese ejemplo. Amén. Cuando Mari dice takanot, es una enseñanza de hombres. Es una suposición de hombres que se convierte en ley. ¿Sí? Cuando Mari dice takanot, no es de la Torah, sino es basado en la Torah, pero con agregaciones y adhesiones del ser humano que se convierte en ley, sobrepasando después el mandamiento. ¿Por qué? Porque en la Torah siempre te dice que no, Yahweh le dice al hebreo que no abuse del extranjero, que lo trate bien, que lo tenga en su casa como si fuera del pueblo. O sea, habla de una serie de cuidados sobre el extranjero que habita dentro de tu casa o dentro de tu pueblo, como siempre ha sido el corazón del Eterno. Pero los takanot, las enseñanzas de hombres, lo transgiversan y lo ponen al nivel de un animal al extranjero y que hay que tratarlo mal, como dijo Mario ahorita. Y la única forma en que un extranjero, si quería adherirse al pueblo, era por medio de rituales que incluían la circuncisión física. O sea, sí había una forma de cómo hacerlo, pero era con rituales. Así que los judíos históricamente en ese tiempo decían, es que la única manera es que ellos se adhieran mediante el judaísmo. Era la única forma en que ellos podían aceptarlos como pueblo. Y aquí estamos viendo otra cosa diferente. Romanos 2, 28 a 29 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, por los rituales, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. O sea, la circuncisión no es el que corta el prepucio, sino que es judío, o por decirlo así, el que es parte del pueblo escogido, sino que es judío el que lo es en el interior. Y la circuncisión, o sea, el pacto, es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, Yahweh te está volviendo a decir que esto tiene que ver con tu mente, que tiene que ver con tu corazón, ¿sí? Cuando lo tienes ahí dentro, se va a exteriorizar, no al revés. Por el exterior nunca ha llegado al interior, es al revés, del interior se muestra en el exterior. Muchas Iván, gracias. Shalom. Vamos a abrir las cámaras. Dame un segundito para dejar de compartir. ok. Habla, Pablito, si quieres. Sí, que en ese último texto, cuando habla de que no en letra, sino en el espíritu, el texto no está diciendo que lo que está escrito en la ley ya no vale, porque eso es lo que se ha entendido siempre, ¿verdad? No, la letra mata, el espíritu vivifica, no está hablando de eso, está hablando de que cuando usted solamente tiene la letra, es decir, que a usted nada le sirve, y hablando de ese tiempo, de nada servía que ustedes tuvieran un montón de pliegos, de pergaminos con la ley, si al final no la practicaban, si al final no la Los guardaban. oidores solamente. Exacto, si al final no era algo en su espíritu, en su corazón, entonces tener ya usted la letra no, por eso dice la letra mata y el espíritu vivifica. Entonces cuando usted la tiene en su espíritu, en su corazón, o sea, la practica, la hace con amor y correctamente, es cuando es provechosa. Entonces que no se entienda que el hecho de que diga no en letra quiera decir por ningún motivo de que lo que se escribió en esa ley ya no
ya no tiene efecto para nosotros, porque no es eso lo que está diciendo Pablo. Amén. Amén. Y Totalmente de acuerdo. como cuando en las casas abren la Biblia en el Salmo 91 y está ahí con todo el polvo del mundo, pero no Es se brujería. entiende. Letra, exacto, eso es Es letra. brujería casi, sí. Sí. Ahora bien, importante esto. Yahweh lo muestra de esta manera a Pedro en la visión de los animales, porque es un mandamiento inquebrantable, ¿sí? Él se lo pone claro ahí, Yahweh. Ok, es verdad. Nunca cosa inmunda ha entrado en tu boca, porque es un mandamiento que permanece para siempre, que ahí va a estar, ¿sí? Dos, no creo que todo esto haya servido para que estuviéramos viendo la tele comiendo sándwiches de jamón, ¿verdad? O sea, no era para que fuera eso, o estuviéramos comiendo ostiones en su concha, ¿verdad? O sea, no es así, no es esto. Ahora, no es tampoco como nos enseñaba Raimi la semana pasada, que por medio de la oración todo es purificado. No, es una mala interpretación del texto. Este mandamiento, esta visión, lo muestra Yahweh a Pedro, basándose en que el mandamiento permanece para siempre. Así como mi plan permanece para siempre, de que cada hombre puede adherirse al pueblo real, al verdadero Israel. Adelante, Pablo. Amén. Si uno se pone a, o sea, hay dos o tres cosas muy importantes en esto. Primero es por qué con Pedro sucede esto. Nosotros vemos en Gálatas 2, cuando Pablo, que eso lo vamos a ver en una de estas clases, Pablo tiene que llamarle la atención a Pedro porque él estaba excluyéndose de los gentiles cuando venían otros compitas del judaísmo. Entonces él se alejaba de los gentiles. Parte de todo esto que hemos estado viendo de las enseñanzas del judaísmo, no de la Torá. Entonces, Pedro tenía un tema muy serio con esto, o sea, esta visión y este trato de Dios con Pedro no era necesario hacerlo con Pablo y posiblemente con ninguno de los otros. O sea, el terco en este tema, y porque lo vemos en las escrituras, era Pedrito. O sea, Pedrito seguía, a él le costaba, a pesar de que estuvo con Yahshua y que vio cómo era él y cómo se acercaba a cualquier persona, para Pedro era difícil el tema de las apariencias. Entonces él, cuando veía por ahí a alguien del judaísmo, eso le podía. Entonces eso lo hacía que su ministerio menguara. Y por eso es que también al inicio a él lo mandan a los llamados de la circuncisión, es decir, lo mandan al judaísmo para que alguien que no está preparado, porque Pedro no lo estaba, no fuera todavía a hablar con gentiles, porque vemos que al final lo hizo, ¿verdad? En este episodio él va de gentiles. Entonces, primero es que Dios trata con Pedro, porque Pedro tenía un tema con esto. O sea, era algo complicado en Pedro, había que trabajarlo. Segundo es que utiliza algo que si ustedes revisan la historia del judaísmo, si bien ellos ya, es decir, como siempre quieren hacerse más buenos que Dios, ¿verdad? Ellos. Entonces Dios dice, ok, pueden comer la res. Entonces, ¿qué dicen ellos? Sí, pero solo estos pedazos de la res. O sea, Dios dijo que la res era pura, pero ellos dicen, no, es solo puro lo que nosotros digamos de la res. Este pedazo de la res no es puro, aunque Dios ya la declaró pura. No, es solo este. O si se lavan las manos, son puros, aunque Dios lo dijo. No, pero si no se lavan las manos, no es puro, aunque Dios dijo que sí. Entonces ellos como tratan de ser más, ¿verdad? Más papistas que el Papa. Dios, pero aún así, aunque ellos hacen estas cosas, el judaísmo nunca perdió la esencia de que de verdad el cerdo no se come, por ejemplo. ¿Ok? No hay un tacanot, no hay una cuestión dentro de la ley de los judíos, no la Torá, la de los judíos, que diga que el cerdo en alguna situación sí se coma. No. Eso siempre quedó claro. Entonces, Dios utiliza algo que para Pedro, a pesar de que tiene mucho judaísmo todavía en su cabeza, algo que para Pedro, o sea, no hay forma de que falle en esto. O sea, ningún judío, por más corrompido que esté con sus leyes, va a fallar en cuanto a la alimentación porque la tienen clara. Eso nunca lo corrompieron. Entonces le manda un ejemplo de algo súper sencillo y que Dios sabe que Pedro lo tiene claro para que le choque de tal manera que él entienda lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? O sea, Dios sabe que Pedro no va a ir a la primera a ir a matar un chancho y comérselo. Por eso discute con Dios y le dice, no, nunca lo he hecho. Es decir, discutió con Dios
discutió con el Señor que le está hablando. Entonces Pedro la tiene clara. Pedro tiene súper claro que eso no se come y vivió con Yeshua, estuvo en su ministerio, lo escuchó hablando esos textos que malinterpretan como que Jesús está diciendo que sí coman lo que sea porque ya está limpio por la oración. No, Pedro lo tiene claro. No, eso no se come y discute con Dios. Entonces es importante entender por qué es con Pedro que sucede esto. Y lo último es que este centurión, o sea, es para que tengamos en cuenta lo que cerraba Vale diciendo de que los gentiles que no tienen ley son ley para sí mismos por la ley que está escrita en sus corazones. Ustedes ven que Pedro lo que viene a donde el centurión es a presentarle el evangelio, porque él lo que viene a hablarles de Yeshua, viene a hablarle de Jesús, empieza desde cuando fue bautizado y el ministerio, lo que hizo, que resucitó, como que esa historia el centurión no la conocía del todo bien, pero aún así era piadoso, daba limosnas, Dios lo escuchó y la escritura dice que el que no guarda, el que no escucha a la ley, el que aparta su oído para no escuchar la ley, en Proverbios dice, su oración es abominable. Pues la oración de este hombre era escuchada por Amén. Dios. Amén. Lo envían a Pedro a predicarle el evangelio y entonces vemos que él es lleno del Espíritu Santo. Yo no sé, yo siempre he pensado o pienso que, recuerdan que en Mateo hay una ocasión cuando ya Yeshua está muriendo, que un centurión lo ve morir, escucha sus últimas palabras y dice, este verdaderamente era un hijo de Dios. Porque a este tipo nadie le predicó hasta ahora que llegó Pedro. Sí. Y aún así ese tipo algo sabía, ese tipo era temeroso, ese tipo guardaba y tenía un corazón preparado para escuchar a Pedro con lo que iba a venir a hablarle de Yeshua. Entonces, por ello siempre he pensado que tal vez ese centurión es este mismo. La escritura no lo dice, es un pensamiento mío, no vaya a decir nadie que dijimos eso. Es un pensamiento mío. Pero entonces, entender eso, el por qué con Pedro, es decir, este episodio creo yo sucede antes del episodio en Gálatas. Ajá. Porque sucede lo de Gálatas, ya Pablo ha hecho sus viajes, ha fundado iglesias y este episodio sucede justo después de que Pablo es presentado con los apóstoles. Y vean Sí. que Pedro tiene esta visión y aún así este man viene y tiene que Pablo reprenderlo porque seguía con la pantomima al apartarse. Era un tema muy complicado, entonces Dios tenía que usar algo muy fuerte, muy arraigado para que Pedro entendiera. Mari. Sí, vamos a ver si me acuerdo de este. Tiene mucho que ver con lo que Pablo acaba de decir, ¿verdad? Pedro tiene esta visión, ¿verdad? Y Pedro tiene que pensar qué significa esta visión. Porque Pedro camina con Yeshua y la escritura dice que Yeshua no pecó nunca. Entonces no podía ser tan simple como come, mata y come. No podía ser tan simple como eso. Tenía que haber, ya va, aquí tiene que haber algo más. Porque la escritura dice que Dios no cambia, que en él no hay sombra de variación. Entonces, ¿era simplemente mata y come? No, no. Para el que no conoce la ley, el que lee esto, para el que no conoce la ley de Dios, el que lee esto dice, mata y come. Pero para el que conoce la ley, si Yahweh dice no podemos comer de esto inmundo, entonces es una visión que significa algo más. Y en eso que Pedro está pensando, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Vienen y lo buscan. Y es cuando él, ya lo puedo entender. Porque si hubiese sido algo tan simple, viene Yeshua, agarra un puerco, lo multiplica y en vez de ser panes y peces, es puercos y panes y lo está cambiando todo. Pero no es el Con caso. salsa de anguila. Entonces, quería aportar eso que tiene mucho que ver con lo que acaba de... Me hizo Pablo, me hizo spoiler, porque ajá. Raimi, te toca. Sí, no, está súper interesante el tema. Quisiera compartir dos textos que tengo acá en el libro de Isaías, porque tenemos que entender que lo mismo que se nos habla en la Torá es el mismo mensaje que el Todopoderoso viene hablando desde siempre, y es el mismo Amén. mensaje que tenemos hasta hoy en día. Es por eso que uno de los fundamentos principales que tenemos que tomar en cuenta es que en Yahweh no hay sombra de variación. Lo primero que nosotros tenemos que preguntarnos siempre es eso. ¿Ha cambiado la palabra? No, nunca cambió, porque
Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. O sea, es para siempre. Y esto es algo que tenemos que comprenderlo. El Todopoderoso en Isaías 65, 2 al 7 dice lo siguiente: extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continua ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas, que dicen: estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí: no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno por vuestras iniquidades. Dice Yahweh: y por las iniquidades de vuestros padres juntamente, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto, yo les mediré su obra antigua en su seno. Y finalmente Isaías 66, 15 al 17 dice: porque aquí que Yahweh vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego. Porque Yahweh juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Yahweh serán multiplicados. Los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Yahweh. Entonces es el mismo mensaje, hermanos. Nunca cambió, siempre fue la misma palabra. Amén. Amén, gracias, Ray. Wow. Así que, híjole, es contundente el mensaje es el mismo, de pasta a pasta en el libro que nosotros leemos todos los días, la Biblia, es el Evangelio de Yahweh. ¿Qué es lo que trae acá? Como decía Pablo, tenían que traer a Mashiach, a estos extranjeros que estaban guardando ya como podían entender tal vez la Torah, tenían que presentar a Mashiach, porque acuérdense lo que viene escrito hasta 3 veces en Apocalipsis. Ese es el pueblo de Yahweh, los que guardan sus mandamientos y retienen el testimonio de Mashiach, de Jesucristo. Entonces, es importante, es el Evangelio, es lo que ha estado siempre en el corazón del Eterno, de pasta a pasta. Pablo. Sí, un último detalle y es este. Pedro lo que está teniendo es una visión, ¿ok? Y lo dice el texto, una visión. Nunca una visión significa lo que usted está viendo en la visión. Nunca. Siempre las visiones tienen un mensaje distinto que utiliza cosas que usted entiende, que el que está viendo sabe de qué se trata, pero le está tratando de dar un mensaje que no es precisamente lo que usted ve en la visión. Por ejemplo, las visiones de Daniel, que ve una bestia y un leopardo con 4 cabezas y etcétera, no es que exista esa bestia y que se vaya a aparecer en algún momento a reinar el mundo. Está hablando, por ejemplo, en el caso del leopardo del imperio griego. Entonces, así es con todas las visiones. La visión que tiene Juan el Bautista de Yeshua, que nos había explicado Raimi en una clase, bueno, es que él había recibido palabra y se le había dicho que tenía que esperar ver. Entonces, venga, tome la visión de lo que yo le dije para confirmar la profecía de Dios. Y entonces, en el caso de Pedro es lo mismo, es una visión que tiene un mensaje detrás. ¿Cuál era el mensaje? Que reciba a los gentiles y no los llame inmundos como acostumbra el judaísmo, y eso quedó bien claro en todo lo que habló Ale. Pero entienda, es una visión. Entonces, la visión no es el mensaje. No es el mensaje no es las bestias del Apocalipsis que van a salir del mar en Apocalipsis 13, no. Eso es algo que emerge de las naciones. Aquí la visión es: no haga distinción entre lo que Dios ya declaró limpio, hablando de los hombres. Visión. Entonces, siempre, hermanos, que ustedes vean una visión en la escritura, busquen el mensaje detrás de la visión y no pongan sus ojos
en, valga la redundancia, la visión, porque la visión no es el mensaje está detrás de la visión. Amén. Amén. Excelente, Pablo. Muchas gracias. ¿Alguien más, hermanos, alguna pregunta, algún comentario? Porque es contundente, es contundente. Y gloria a Yahweh de que estamos metidos, siempre estuvimos metidos en el plan. Nunca estuvimos afuera del plan. Porque hay quienes enseñan por ahí que tienes que estar en el pueblo de Israel físico, que a eso nos injertó Yahweh, que a eso nos llamó Yahweh, a ser parte de ese pueblo que es de nacimiento, que es consanguíneo, ¿sí? Cuando no, es algo realmente es espiritual, es una condición, es un estadio del ser humano. Pues bueno, comunidad, hermanos, gracias por habernos sintonizado, por haber estado juntos. Si usted está escuchando este mensaje por primera vez, o se conectó por primera vez, o ya se ha conectado varias veces, háganoslo saber ahí en los comentarios. Háganos llegar sus preguntas, su testimonio, porque ahí donde usted está, estuvimos nosotros. Las mismas preguntas que usted se hizo, nos las hicimos nosotros más de 3 o 4 veces. Y la respuesta llega, amigo, amiga, hermano, hermana, la respuesta llega. Y entre más pronto esté nuestro corazón en ser sensible y en ser de carne para recibirlo, hay más paz, hay más seguridad en nosotros. Hay más certeza en lo que estamos creyendo, en lo que el Eterno nos ha hablado. Así que corramos esta carrera, caminemos esta carrera, el paso que usted quiera tener, pero no desista, no desista, que para eso es el esfuerzo que hacemos en este canal. Amén. Así que alguien que ore para cerrar esta transmisión, amados. Ok, yo. Antes de empezar la oración, les voy a poner tareas. Tareas para la casa. Hermano, en la semana estén leyendo Hebreos del 5 al 10. ¿Por qué les digo esto? Porque es lindo cuando entendemos y sabemos de antemano lo que vamos a estudiar, ¿verdad? Aquí ahorita en el chat hay 11 personas y qué lindo sería que todos interviniéramos, habláramos y hiciéramos la enseñanza juntos, ¿verdad? Entonces, bueno, Hebreos del 5 al 10. Vamos a orar. Hebreos capítulo 5 al 10. Del 5 al 10, sí. Si quieren lo ponen en audio, yo lo pongo en audio en mi trabajo y lo escucho y lo escucho, y nuestro subconsciente es como una esponjita, ¿verdad? Va absorbiendo todo y a la hora de escuchar el mensaje como que se va uniendo como un rompecabezas, es bien bonito. Entonces vamos a orar. Gracias, Yahweh, te damos por esta palabra tan hermosa, tan reveladora, tan linda. Yo bendigo a Alex, a su familia, a su hogar. Te pido que tu revelación esté sobre él más y más. Te doy gracias por la comunidad, por cada uno de los que están aquí. Yo te pido que seas tú sanando cualquier enfermedad, que seas tú proveyendo cualquier necesidad económica, espiritual o de cualquier tipo. Que si hay una oración de tener más de tu revelación, Padre, que seas tú dando la respuesta a cada oración. Te damos gracias por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros padres, por nuestros abuelos, por nuestras vidas. Te damos gracias por el techo, por el alimento, por el agua, por cada detalle que tú tienes con nosotros. Te damos gracias en todo momento. Exaltamos tu nombre porque eres grande y poderoso y porque somos llamados a enseñar tu nombre. Bendecimos tu nombre, Yahweh, en todo momento, que esta enseñanza llegue hasta los confines de la tierra. Te pido que bendigas nuestra semana, que sea de bendición para cada uno de nosotros y que si estamos pasando por un momento difícil, que podamos entender la enseñanza, porque tu palabra dice que al hijo que tú amas, tú corriges. Entonces que nosotros podamos ver cada situación, sea buena o sea mala, como una enseñanza, como una corrección tuya. Que nuestro corazón se llene de alegría en todo momento, que podamos abrir nuestros ojos cada mañana y celebrar ese día de vida. Te damos la gloria, la honra, la alabanza,
todo nuestro amor es para ti, todo nuestro amor es para ti, todo nuestro entendimiento es para ti y caminamos por ti. Te bendecimos en todo momento. Amén. Has puesto tu ley en mi mente y corazón.